quieras. Bueno, pues buenas tardes, Stuart. Te tuvimos el cuatrimestre pasado en directo y esta vez pues te tenemos en grabado, pero casi mejor, ¿no? Podemos extendernos un poquillo más. Stuart Medina es economista, ha escrito 2 libros, El Leviatán desencadenado y La moneda del pueblo. Yo tengo que decir que me he leído los 2. Y la verdad que no dejan indiferente a nadie. Es verdad que La moneda del pueblo es como no es un resumen, pero es una versión un poco más asequible, no diría asequible, pero más comprimida del primer libro. Ha sido economista bancario, consultor, asesor de distintas instituciones, siempre desde el punto de vista de la economía. Y tiene una perspectiva, por lo que podríamos llamar heterodoxa. Uno de tus campos de investigación y casi ya de enseñanza y maestría es el de el dinero, la teoría monetaria, la creación de dinero. Y es algo que, como decían algunos economistas hace ya más de un siglo, el dinero no es un velo neutral que está ahí para que se facilite el sistema económico. El dinero es mucho más. Pero paradójicamente, aunque todos en mayor o menor medida hemos visto dinero, nos cuesta mucho definir, cuando nos ponemos en serio, qué es el dinero. Y es que es una definición sencilla, pero al mismo tiempo complicada y tramposa, ¿no, Stuart? Sí, es quizás el problema está en la propia palabra dinero, porque se ha convertido en una palabra muy polisémica, ¿no? La gente entiende por dinero cosas que otras personas no entenderíamos que son dinero. Un ejemplo actual, Bitcoin, hay gente que dice que es dinero, ¿no? Y yo no lo considero dinero. Entonces, en parte es un problema ontológico. Si hablas de dinero, tienes que definir qué entiendes por dinero. Porque, bueno, pues hay gente que considera que una pepita de oro podría ser dinero, ¿no? O un Bitcoin podría ser dinero, o incluso un cigarrillo en la cárcel, en el patio de la cárcel, podría considerarse como un medio de cambio, ¿no? Los seres humanos creamos realidades mediante Claro. el diálogo y la negociación y la creatividad y la imaginación, ¿no? Claro. En eso la escuela austríaca, la verdad es que se centró bastante a través de la sociología del conocimiento, Hayek y demás, pero supongo que hay que tener unos límites fijos para tener una sociedad ordenada y saber qué es dinero y qué no es, ¿no? Exacto, y eso es uno de los, digamos, campos de investigación de la teoría monetaria moderna. Estuve hablando hace poco con Warren Mosler, que es uno de los fundadores, realmente es el gran inspirador de toda esta escuela de pensamiento económico, y él dice, al final, emplear la palabra del dinero oscurece los problemas, ¿no? Y yo prefiero, él, refiriéndome a él, ¿no? Prefiero utilizar el término activos financieros, ¿no? Activos financieros, porque eso empieza a aclarar un poco qué es el dinero, ¿no? El dinero no es más que un activo financiero y todo activo financiero tiene una contraparte que es un pasivo financiero de alguien, ¿no? El signo más y el signo menos son dos partes de una transacción, ¿no? Y eso creo que ayuda mucho a aclarar las cosas. Si empezamos a ver el dinero como un tipo de activo financiero, entonces muchas cosas claramente ya no quedan incluidas en ese conjunto que podemos llamar el dinero, ¿no? El Bitcoin no puede ser dinero porque no hay un emisor, no hay un pasivo financiero de nadie. Un lingote de oro que te encuentras en un río no puede ser dinero porque simplemente es un metal, no ha sido emitido por nadie, no es un pasivo financiero de nadie, simplemente un activo, un tipo especial de activo, pero no todos los activos son activos financieros, ¿no? Entonces, evidentemente, eso ya ayuda a deslindar un poco qué es el dinero. A partir de ahí podemos añadirle más propiedades a ese activo financiero, ¿no? Para ir concretando su definición. Y nos podríamos encontrar con un espectro muy amplio de cosas que unos podrían considerar dinero y otros no, ¿no? O sea, que hay un problema también de ancho de banda, ¿no? ¿En qué frecuencias del ancho de banda me quiero quedar, ¿no? Podríamos ir a una definición mucho más estrecha y decir, bueno, pues dinero son activos financieros, activos financieros emitidos por el Estado, ¿no? Por el Banco Central, ¿no? Por ejemplo,
Y eso podría ser una definición muy estrecha de dinero, o dinero puede ser también un pasivo financiero de un banco, ¿no? Que es para mí, que soy cliente del banco y tengo un depósito bancario, pues eso también es dinero. Son activos financieros que son transferibles muy fácilmente, cualquiera los va a aceptar inmediatamente sin muchos problemas, porque las instituciones que los emiten tienen, digamos, crédito o, digamos, un poder estatal, ¿no? Y por tanto, bueno, pues circulan con mucha facilidad. Yo puedo emitir dinero y tú, Andrés, también puedes emitir dinero. Otra cuestión, como decía Hyman Minsky, es que te lo acepten, ¿no? O sea, tú imagínate que tú, no, es que ya los jóvenes hoy no conocen las letras de cambio, ¿no? Eso es algo que ha pasado un poco a la historia, ¿no? Pero antiguamente, hasta los años 80, se veían todavía las letras de cambio, que era un papelito que tú firmabas, ¿no? Y que bueno, el poseedor de ese papelito, ¿no? El tenedor podía endesárselo a otro, ¿no? Bastaba con que firmara por atrás y entonces el otro endosaba el título y ese se convertía en tu acreedor. A lo mejor no le conocías de nada, ¿no? Pero podía llamarte a la puerta de tu casa y decir, oye, tengo este pagaré y me debes esta cantidad y vence hoy, ¿no? Una de las propiedades del dinero también podría ser que no tiene esa fecha de vencimiento, ¿no? El pagaré, la letra de cambio suele tener una fecha de vencimiento, ¿no? O sea que también otra característica que podríamos atribuirle al dinero es que tiene una fecha ilimitada, o sea, no vence nunca, ¿no? Es decir, salvo que tú acudas a redimir ese dinero, ¿no? Y entonces, Un par de la pregunta cuestiones, es cómo se redime el dinero, ¿no? un par de cuestiones, perdona, Stuart, importantes, sí, porque en lo que dice, digamos que contradice los manuales tradicionales de economía, ¿no? Como tú sabes. Por un lado, te refieres al dinero como una especie de criatura del Estado. Pero la mayoría... Sí, pero no solo. Vale, sí. Luego me quiero pasar al tema de los bancos privados, ¿no? Pero primero quiero ir a esa idea. Sí. Muchos economistas siempre se refieren a la génesis del dinero en una especie de mercados que se han generado posteriormente a la práctica del trueque. Pero como vosotros defendéis, o más bien argumentáis, y muchos antropólogos como David Graeber han documentado extensamente, el trueque, al contrario de lo que nos dice la intuición o lo que nos dice nuestra cultura, en la historia es una excepción solamente. Sí, o sea, la idea de que el dinero surge para sistematizar un sistema de trueque que por sí mismo pues, no es sostenible, no es algo realista. No, o sea, la economía también se funda en mitos, mitos fundacionales, ¿no? Esa idea de que el dinero surge para facilitar el intercambio en una sociedad primitiva donde no existe, digamos, una autoridad estatal, es un mito que ya sale en Adam Smith, en La riqueza de las naciones. Es muy antiguo, pero efectivamente muchos antropólogos no han podido encontrar esa sociedad del trueque, ¿no? No se encuentran, es decir, no es que no haya trueque, pero el trueque no es la forma fundamental de intercambio en la mayor parte de las sociedades primitivas. Normalmente el reparto de la producción se rige en sociedades primitivas, cazadores-recolectores, sociedades agrarias primitivas, incluso en sociedades como la sociedad española hasta el siglo XIX prácticamente, no eran sociedades monetarias. El reparto de la producción se regía por, pensemos por ejemplo en el feudalismo, ¿no? En el feudalismo se produce un excedente, ¿no? Los campesinos trabajan la tierra y el señor feudal se queda con una parte de esa producción. No hay una transacción monetaria. O sea, estamos muy habituados a funcionar en una economía monetaria, pero esto es un invento relativamente reciente. La mayor parte de las sociedades durante la mayor parte de la historia de la humanidad no han funcionado en sistemas monetarios. Incluso cuando ha habido sociedades con sistemas monetarios, el Imperio Romano quizás ha sido un ejemplo de sociedad, de economía que funcionaba con un sistema monetario relativamente avanzado. Fue una excepción en la historia, luego se hundió en la Edad Media, ¿no? Y prácticamente la circulación de moneda desapareció, ¿no? Lo que pasa es que lógicamente no puede darse
la creación de una sociedad o un sistema monetario sin una autoridad. Y esto es lo que nosotros, bueno, hay suficiente evidencia arqueológica, antropológica, histórica, etcétera, para defender esto, pero es que además no es muy lógico pensar que una sociedad espontáneamente va a organizar los mercados, va a organizar el sistema de pesas y medidas. Si tú te vas, por ejemplo, a los fueros de la Castilla medieval, ¿no? Cuando se estaba, ¿no? Conquistando tierra a los moros, ¿no? Y se fundaban nuevas ciudades, lo primero que hacían los reyes era darles un fuero, ¿no? Y en el fuero uno de los aspectos más importantes era el control de los mercados, cómo se regulaban los mercados, el sistema de pesas y medidas, cómo evitar que hubiera trampeo, ¿no? con las pesas y las medidas. Y el sistema monetario es otro sistema también de medición o de establecimiento de una unidad de medida que es arbitraria. Es simplemente alguien tiene que determinarla. Y ese alguien normalmente es una autoridad sacerdotal, un soberano, un rey, un estado, pero tiene que haber alguna autoridad que previamente defina esa unidad monetaria y que de alguna forma controle que no se manipule, que no se falsifique, cómo se va a llamar, cuántas unidades corresponden a una fanega de trigo. Hay muchísima evidencia en Babilonia, por ejemplo, de que así surge el dinero. Y es un dinero, el de Babilonia y las sociedades de Sumeria, ¿no? Y de la Mesopotamia antigua, es un dinero que no tiene forma física, no tiene forma de billetes, mejor dicho, ni de monedas. Son más bien registros en tabletas de arcilla, en escritura cuneiforme, que son realmente registros de cantidades entregadas a los templos y registradas, ¿no? Como cantidades que se deben, que debe el templo a individuos, por ejemplo, semillas que se dan al principio, ¿no? De cuando se va a sembrar y que luego tienen que reintegrar el campesino en forma de grano, etc. Y ahí se empiezan a establecer una serie de equivalencias y se le empieza a dar nombres, y muchos de los nombres de las monedas primitivas tienen relación con pesas y medidas agrarias, ¿no? Pero son equivalencias que no surgen espontáneamente de un intercambio, sino que surgen de una decisión estatal, ¿no? Una decisión jerárquica, ¿no? O sea que sería, en esa idea de la escritura cuneiforme, sería la materialización físico-contable de una relación social de intercambio. Pero una materialización detrás de la que hay una autoridad. Y siempre que hay una autoridad, hay poder. En tu libro, El Leviatán desencadenado, no sé si el ejemplo era, pero a mí me resultó tremendamente ilustrativo, no sé si era Botswana, era bueno, entonces no era un país, un estado-nación, pero estaba conquistado, estaba siendo conquistado / colonizado. Quizás te refieras a Ghana cuando el Imperio Británico... Sí. El famoso, estaba siendo conquistado por el Imperio Británico y hay una historia del famoso impuesto de los tejados o algo así. Nos gustaría que nos lo contara porque denota el dinero como una especie de relación social de dominación. Los agricultores le daban la espalda al imperio porque lo que cultivaban se lo comían. ¿Y qué hizo el imperio para poder dominarles? Sí, es curioso porque hay varios episodios que se pueden encontrar incluso en el Imperio Colonial Español del siglo XVI. También hay historias similares, ¿no? En el caso de que tú te refieres, ocurrió algo parecido también en Madagascar bajo administración francesa, pero tú te refieres quizás al episodio conocido como la Guerra del Impuesto sobre las Chozas. Sí, exacto. Que lo que ocurrió efectivamente es que los británicos se habían apoderado de ese territorio y querían plantar café. Entonces, bueno, pues habían establecido una serie de fincas, ¿no? Y ofrecían empleo a la población nativa que no estaba interesada. Le ofrecían un salario en moneda británica o en realidad eran más bien en vales, ¿no? Más que en moneda británica. Y la población no estaba interesada, no acudía a trabajar. Entonces al gobernador de la colonia se le ocurrió... Porque eran autosuficientes, quiero decir, no era por... Claro, porque tenían sus medios de distribución tradicionales, o sea, había pues sus sistemas, en muchas tribus, por ejemplo, pues los hombres cazan, las mujeres, yo qué sé, plantan el huerto, ¿sabes? Ese tipo de sociedades cazadoras o agrarias primitivas,
las cosechas, pues por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro de un antropólogo peruano sobre la Castilla de los años 50, ¿no? En la provincia de Zamora, ¿no? Y ahí había una serie de tierras comunales que se repartían al inicio de la época de la siembra, ¿no? Se repartían entre los vecinos unas propiedades comunales y cuando se recogía la cosecha, bueno, pues cada familia se quedaba con lo que había sembrado en su terreno, ¿no? O sea, hay esquemas de ese tipo, son muy tradicionales y se encuentran en muchas sociedades, ¿no? En muchas sociedades es por ejemplo, del mayor, ¿no? Come primero, luego viene, digamos, a lo mejor, yo qué sé, pues los niños, luego viene, ¿sabes? Es así, o sea, no es un sistema de reparto de la producción basado en precios y en intercambio de dinero. Eso es algo relativamente raro, ¿no? En las sociedades humanas, sobre todo las más primitivas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el Pero ¿qué gobernador de hicieron los Cataluña... Sí, británicos cuando ven sí, que los ganeses, ¿no? Bueno, entonces no se llamaban así, ni era mucho Ghana, menos, sí. les dan la Entonces, espalda? Costa de Marfil, perdón, Costa de Marfil. Costa de Marfil. Y entonces lo que dice el gobernador se da cuenta, dice, no, el problema es que no necesitan nuestro dinero porque ya tienen la vida resuelta sin él. Entonces se le ocurre una idea un poco cruel que es imponer un impuesto sobre las chozas que de hecho era un impuesto tan alto que valía más que las propias chozas. Eso desencadenó una revuelta y bueno, pues el líder de la revuelta fue detenido, hubo algunos muertos, mandado al exilio, etcétera, ¿no? Y al día siguiente pues apareció la cola de trabajadores dispuestos a trabajar a cambio de ese dinero. Es decir, por eso decimos en teoría O sea, marxista, tenían ¿no? que Sí. les ponen una especie de IBI, ¿no? De impuesto de Les bienes ponen un IBI de y tienen que bestial. trabajar para conseguir aquello que sirve para pagar el IBI. Es Tú decir, tienes que tienen... vender tu fuerza de trabajo para Eso es. conseguir, qué sé yo, Eso libras es. y con las libras pagar el impuesto. Exacto. Una Por eso cosa más cruel, pero al mismo tiempo sí, más legal desde el punto de vista de la lógica sí, económica de los imperios, sí. es imposible. O sea, es la hijoputez redonda, ¿no? Y Sí, eso sí. es Es dinero. que nosotros definimos el desempleo como un fenómeno monetario. No puede haber desempleo en una sociedad de cazadores-recolectores. Hay ¿Por qué? desempleo, nosotros definimos desempleo como personas que necesitan, que están buscando la moneda del Estado y a cambio ofrecen sus servicios y no lo encuentran, no encuentran desempleo, ¿no? Hay ejemplos similares, por ejemplo, en el Perú y del siglo XVI. Bueno, pues al inicio de la conquista española se reducen los indios a las encomiendas, ¿no? Estos sistemas feudales que se traen de la Castilla medieval y se llevan a las Américas para conseguir una mano de obra que destinara, bueno, pues una parte de su fuerza de trabajo al beneficio de los conquistadores, ¿no? Y cuando los intelectuales católicos, los dominicos, ¿no? Empiezan a protestar, ¿no? Bartolomé de las Casas, ¿no? Etcétera, empiezan a protestar, la monarquía les hace caso y mandan a virreyes allí a América, al Perú y a la Nueva España a dar instrucciones de que se elimine la encomienda y que se pague un impuesto, perdón, una moneda, o sea, un salario a los indígenas, ¿no? La trampa, ¿dónde estaba? La trampa reside en que previamente al indígena se le había puesto lo que se llamaba un tributo indígena, que solo pagaban los indígenas, ¿no? Por eso se llamaba tributo indígena, no lo pagaban los españoles. Claro, de repente, sí, les has liberado de la encomienda, ya no tienen que dedicar una parte de su tiempo a trabajar para el conquistador español, pero ahora tiene que conseguir moneda de alguna manera, porque tiene que pagar el tributo, además se paga un par de veces al año, ¿no? Pues no sé si por San Juan, además el calendario fiscal ahí iba por los santos, ¿no? O sea, San Miguel, San Juan, ¿no? Pues por San Juan tenía que ir allá digamos, a las autoridades del virreinales a entregar a pagar su tributo, ¿no? ¿Cómo conseguían ese dinero? Pues solamente lo podían conseguir trabajando. ¿Para quién? Pues para los hacendados. ¿Y los hacendados cómo conseguían el dinero? Pues porque previamente el virreinato les había dado una renta en moneda acuñada por las autoridades virreinales, con lo cual se cierra el círculo, ¿no? O sea, primero creó desempleo en la población, obligándole a buscar aquello que sirve para redimir su obligación tributaria. Eso obliga a la población a buscar empleo, como sea,
Y esa búsqueda de empleo pues les llega a aceptar pues, las condiciones que les ofrezcan quienes tienen el dinero, que normalmente son quienes están en un estrato de la sociedad más cercano a la autoridad, ¿no? Es decir, ahí ya empezamos a ver cómo las economías monetarias son, digamos, el preludio al capitalismo, ¿no? No puede haber capitalismo sin la creación de un sistema monetario y sin la creación de una mano de obra proletarizada, ¿no? Y eso, una forma de hacerlo es precisamente mediante la tributación, ¿no? O sea que también detrás del dinero hay también una forma de dominación Por estatal supuesto. legal, al modo Sí. que Max Weber pues, reflexionaba desde otros puntos de vista, ¿no? Exactamente. Pero otra cosa son los bancos. Sí. Otra, y esto más difícil todavía, en Sí. los manuales queda marcado desde que estudiamos la carrera o desde que estamos en el instituto que los bancos son unos lugares donde hacen negocios porque ganan dinero gracias al tipo de interés. Sí. Entonces, unos señores y señoras que se llaman ahorradores depositan dinero y los bancos utilizan ese dinero para prestar. Y prestando dan oportunidad pues, a emprendedores, a inversores. Y es como lo que se decía al principio de la revolución industrial. Son el sistema como sanguíneo del cuerpo o casi el sistema nervioso, ¿no? Sí. Y esto, según vosotros, pero ya según el Banco de Inglaterra, según la Reserva Federal, esto es una falacia y es una intuición que no se cumple. Porque la principal conclusión o el titular sería que, ojo al tema que tiene Mandanga, el banco crea el dinero de la nada. Sí. ¿Cómo es eso posible y cómo es posible que eso sea serio? Claro, bueno, y no solo eso, además que en esa relación entre ahorradores e inversores se determina el tipo de interés, ¿no? En el mercado, ¿no? Ese tipo de interés que igualaría ahorro e inversión, ¿no? Que es otro mito neoclásico, ¿no? Pero acuérdate lo que te decía al principio, que el dinero es un pasivo financiero, ¿no? De alguien, del emisor, y un activo financiero de alguien. Y todos los pasivos financieros se crean, pues, firmando un papel. O sea, tú pones aquí, Andrés Villena debe 100 euros a Stuart Medina, ¿no? Y ahí tenemos ya un pasivo financiero para ti y un activo financiero para mí, ¿no? Y yo puedo llegar aquí un día y presentarme ante tu casa, oye, Andrés, que me debes, ¿no? Esos 100 euros que está aquí, además está firmado por ti, ¿no? Entonces estamos hablando de activos y pasivos financieros que, como todos los activos y pasivos financieros, se generan contractualmente, es decir, son un contrato entre las partes y el dinero bancario pues es otro tipo de pasivo financiero. Es decir, ¿cómo ocurre el proceso? Pues tú necesitas construir una casa, por ejemplo, o comprarte una casa y quieres, por tanto, un préstamo hipotecario porque tú no tienes bastante dinero. Sí, te voy a pedir 500.000 euros. Pues 500.000 euros, esa ya es una casa bastante buena y lo único que hacen los bancos. Claro, en la historia que tú has contado, los bancos cogerían el dinero de Florentino, que lo tiene Florentino Pérez, ¿no? Lo tiene ahí guardado en el Banco Santander, ¿no? Y se lo quitan a Florentino y te lo dan a ti. A lo mejor Florentino, que tiene mucho dinero, no se da cuenta, ¿no? Pero a lo mejor yo sí me doy cuenta, ¿no? Que mis saldos en el banco han desaparecido. Eso evidentemente no tiene ninguna lógica. Lo que se está contando en los manuales es la función o la operativa de un prestamista. Es decir, un prestamista es una persona que toma dinero de otras personas y se lo presta. Claro, esa persona que ha prestado inicialmente el dinero no lo puede recuperar hasta que no lo recupere el prestamista, ¿no? Y normalmente estas actividades son bastante son delictivas en la mayor parte de los casos y han generado todo tipo de escándalos financieros en el pasado, ¿no? Porque se han dado muchos casos de prestamistas que pagaban unos intereses increíbles, muy superiores a los de inversiones alternativas, pero eran realmente estafas piramidales, ¿no? En el caso de los bancos, no funcionan así. Ellos no prestan el dinero que captan de los ahorradores. Como tú bien has dicho, y lo ha explicado ya el Banco de Inglaterra, y creo que está cada vez más aceptado, incluso por economistas mainstream, que así es como funciona el sistema monetario. Ellos lo único que hacen es, a ver, Andrés, tú quieres un préstamo de 500.000 euros. Dame tu nómina, dime a ver cuánto, vamos a ver cuánto ganas. Yo gano la hostia, como ahora ya te he enseñado la nómina. Sí, para pedir 500.000 euros no te lo vamos a dar como no tengas mínimo
una nominaca de 5.000 euros al mes, ¿no? Bueno, pues eso Entonces, está hecho. está Venga, hecho. Pues entonces vemos tu nómina, vemos que tienes un contrato fijo, firmamos. tal. Dijimos, vale, Andrés tiene capacidad de devolver un préstamo. Gana lo suficiente e incluso a lo mejor te van a pedir que, bueno, seguro que te van a pedir que garantices el préstamo con tu propia casa, por eso se llama préstamo hipotecario, de tal forma que si tú no puedes pagar, te quitamos la casa, ¿no? Te hacemos un desahucio. Entonces, eso les da más garantías todavía, ¿no? Y entonces lo que hacen directamente es en su contabilidad apuntan Andrés Villena, préstamo 500.000 euros y al mismo tiempo en el otro lado del balance, ¿no? Te ponen Andrés Villena, cuenta corriente 500.000 euros. Ahí llega el momento de la creación mágica del Ese es el dinero. momento de la creación del dinero, efectivamente. En ese momento, a ti el banco lo que te ha dado es, te ha creado poder de compra que a ti te permite movilizar recursos en la economía. O sea, te permite ir a un constructor y decirle, toma, con esta constrúyeme una casa, ¿no? Te permite iniciar una obra o te permite comprar una propiedad, ¿no? Por eso el dinero no puede ser un velo neutral, porque su creación está ligada a la movilización de recursos en la economía y, por tanto, no puede ser nunca neutral. Es decir, el crédito bancario sabemos que es procíclico. ¿Qué significa procíclico? Que cuando hay crecimiento económico, los bancos están más animados a prestar dinero, para su vez, ellos con su propia actividad crediticia animan a esa economía y lo hemos vivido en la famosa burbuja inmobiliaria, ¿no? de principios de este siglo, que los bancos hincharon una burbuja inmobiliaria con préstamos hipotecarios y con préstamos a promotores, ¿no? Y era dinero que creaban de la nada, o sea, no tenían ninguna restricción para crearlo, simplemente se basaba en sus expectativas O sobre sea, la posibilidad de recuperar ese dinero. tú como banquero has Sí, visto que sí, que tú tienes mucha probabilidad de que sí, yo te devuelva el dinero. Es claro, decir, te devolveré los 500.000 en una exacto. serie de años o Sí, 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 décadas con una cantidad de intereses, digamos, de exacto, sí, sí, 120.000 sí, euros. Pero la sí, pregunta tan sí, simple y estúpida sí, como clara sí, es, ¿esos 500.000 euros de sí. dónde han salido? Pero no han salido de ningún sitio, han salido de una decisión del banco que ha estudiado tu perfil, tu historial de crédito, tu capacidad de devolver el dinero y lo único que ha hecho es, se han creado simultáneamente dos activos financieros o dos pasivos financieros según el lado en que estás. Tú tienes un pasivo financiero que es el crédito hipotecario y te has comprometido en un plazo X, 20 años, 30 años, a reintegrar en cuotas ese préstamo y Una ellos deuda. han creado otro pasivo que es un activo para ti, que es ese poder de compra inmediato. Entonces simplemente hay un canje de dos documentos, de dos contratos, simplemente que tienen plazos distintos, ¿no? Plazos de maduración distintos, ¿no? El dinero a la vista es inmediatamente exigible, tú puedes transferir ese dinero a otro banco y ese otro banco lo va a reconocer porque tiene detrás el respaldo del Banco Central, ¿no? Entonces, efectivamente, es dinero creado de la nada, pero que surge de intercambio de dos pagarés, ¿no? Uno a más largo plazo y otro a más corto plazo, pero sin el intercambio de dos pagarés, ¿no? Del mismo importe, además. O sea, de hecho, en el neto de la economía, ambas se cancelan, suman cero. O sea, tu pasivo es igual al pasivo del banco y se cancelan, ¿no? O sea, O sea que a mí de suman alguna exactamente manera cero. Sí, me has prestado 500.000 euros y sí, yo voy a empezar a devolverte pues al año unos, yo qué claro. sé, Sí, 20.000. Y entonces te van a llegar unos flujos a ti como sí, banco de sí, 20.000 sí, euros, 20.000 claro. euros, 20.000 euros, ¿no? Eso es. Y esa cantidad la vas apuntando tú como una recuperación Claro, del exactamente. préstamo. Voy cancelando el dinero, así como en el caso del dinero del Estado, su redención se produce por la vía de los impuestos, es decir, el Estado lo introduce a través del gasto público, cuando introduce dinero en la economía y crea activos financieros netos para el sector privado, ¿no? Y cuando recauda impuestos los cancela, ¿no? Es decir, tú solo puedes cancelar tus impuestos digamos, con el dinero que ha entregado el Estado al sector privado, ¿no?
De la misma manera, en el sistema bancario, ese dinero que ha creado, ese depósito que se ha creado en el momento de la constitución del préstamo, va a ir menguando poco a poco, va a ir desapareciendo en la medida que tú vayas amortizando cuotas, ¿no? Entonces, simultáneamente en la economía vamos a ver 500.000 el primer año, al segundo año ese saldo ya no son 500.000, a lo mejor son 480.000, porque ya has devuelto 20.000 euros el primer año, y por tanto hay 20.000 euros menos de cuota de hipoteca, pero también hay 20.000 euros menos de depósitos en la economía, ¿no? Entonces, eso va a ir menguando, menguando hasta desaparecer, ¿no? Pero esa cancelación mutua se tiene que producir. Eso no quiere decir que luego los bancos no cometan errores y por eso se producen Pero las quiebras bancarias, etcétera, ¿no? lo que no se puede negar es que Sí. el banco es un negocio muy rentable para el propio banco. Parece que solo puedan ganar dinero. Claro, bueno, ahí está el famoso libro de ¿cómo se llama? John Black o George Black, no me acuerdo el nombre de pila, perdón. El mejor modo de robar un banco es tener uno, ¿no? O sea, es que es la mejor forma de... Esto puede ser desastroso, porque si en una burbuja inmobiliaria los bancos empiezan a prestar porque ven que lo hemos que vivido. se mueve mucho, Claro, lo hemos vivido. pasa lo que pasa. ¿Cómo hay manera real de controlar la actividad bancaria del préstamo con las reservas o el coeficiente de reservas? Bueno, realmente las reservas no creo que sean el mecanismo útil, porque realmente son simplemente un impuesto a la banca, ¿no? Realmente lo único que hacen es reducir la rentabilidad de la banca, pero no resuelve el problema. No, la vía para evitar que los bancos se vuelvan locos, como pasó en la primera década del siglo XXI, ¿no? Que es que realmente se volvieron locos y se pusieron eso sí que se dedicaron a imprimir billetes, como dicen vulgarmente, ¿no? Los economistas neoclásicos, sobre lo que se supone que es la causa de la inflación, que se supone que la crea el Estado, ¿no? Ellos sí que se dedicaron a crear mucho dinero, financiaron una gran burbuja inmobiliaria, y eso ocurrió, entre otras razones, porque hubo una liberalización bancaria muy importante en los años anteriores, ¿no? En otros tiempos, probablemente, no es que sea la primera crisis financiera, ya hubo otras anteriores y ha habido históricamente muchas crisis bancarias en España y en el mundo occidental, y las seguirá habiendo probablemente, pero sin duda la liberalización financiera que se produjo a partir de los años 80 y 90, y fue muy intensa en los 90, facilitó que los bancos pudieran incurrir en ese comportamiento. Hasta los años 90, literalmente, tengo entendido que el gobernador del Banco de España llamaba por teléfono a los presidentes de las entidades bancarias y decía: oye, mira, que el crédito está creciendo excesivamente, parad ya y no sigáis, no os dejamos dar más préstamos. O sea, tenían mucho más control el Banco de España sobre la actividad crediticia hasta los años 80-90. Pero los años 80 y 90 fueron una época de creencia casi mística y religiosa en el libre mercado, los beneficios de la desregulación, y se creó el caldo de cultivo para que se desarrollara la burbuja inmobiliaria de los años, vamos, la primera década del siglo XXI, ¿no? Y luego qué paradoja, ¿no? Porque siempre ocurre que, bueno, no sé si siempre, pero paralelamente al proceso de liberalización se estaban produciendo las grandes fusiones que acabaron haciendo de los bancos pequeños y medianos superbancos, ¿no? Y ahora, a día de hoy, tenemos tres pero o la cuatro... quiebra de los bancos, también que los bancos quiebren o no es una decisión del Banco Central. El Banco Central puede optar, cuando un banco tiene un problema financiero, una retirada de depósitos, por ejemplo, repentina, problemas de que que tienen morosidad, problemas de que, bueno, pues que han hecho malos préstamos, ¿no? Y no los están recuperando. Es una decisión del Banco Central que se hace. El Banco Central tiene la potestad de seguir prestándole reservas a ese banco para que puedan seguir haciendo los pagos entre bancos, ¿no? Porque los bancos no operan aislados. O sea, los bancos pagan a otros bancos o saldan sus posiciones con otros bancos a través del Banco Central. Es un esquema jerárquico donde arriba está el dinero del Banco Central, y un banco, digamos el Banco Santander, no le paga al Banco Bilbao Vizcaya con dinero del Banco Santander, le paga con dinero del Banco Central. Entonces, eso limita, digamos, la capacidad del banco de crear créditos sin límite, porque ese dinero no se va a quedar
circulando dentro del Banco Santander, va a ir de unos bancos a otros y en un momento dado el Banco Santander va a tener que ser capaz de honrar los pagos que le debe al BBVA, ¿no? O sea, si los depósitos que crea el Banco Santander se van al Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? Porque los clientes han comprado bienes y servicios y los depósitos han acabado en el Banco Bilbao Vizcaya y de repente llega el Banco Bilbao Vizcaya y dice, oye, me debes 100 millones de euros, ¿no? Y el Banco Santander mira que su contabilidad en su contabilidad no tiene esos 100 millones de euros, que es en el Banco Central, en el Banco de España, en ese momento tiene un problema. Entonces, o lo pide prestado a otro banco o se lo pide prestado al Banco de España. Pero el Banco de España tiene la capacidad de decir, venga, Banco Santander, vale, te presto los 100 millones de euros que necesitas hoy, te cargo un interés y con eso paga el BBVA, ¿no? Pero claro, el Banco de España puede tomar la decisión contraria y decir, oye, tú te has metido en problemas, no me creo tu cartera, me parece que tu cartera de créditos es una cartera que tiene mucha morosidad, mucho insolvente, mucho moroso, y no te voy a dar los 100 millones. Y en ese momento el Banco Santander hace crack, o sea, se va a la quiebra. O sea, que el Banco de España podría nacionalizarte, puede decidir echar a los gestores del Banco de Santander y poner a otro equipo gestor, puede prestarle las reservas que necesita para atender sus pagos. Es decir, que un banco quiebre o no depende en gran medida de una decisión política del Banco de España, ¿no? Cuando te has referido al Banco de España, sí. En realidad lo debemos entender como la delegación española del Banco Central Europeo, de alguna manera, ¿no? Lo que manda en política monetaria ya, bueno, desde el 99 es el Banco Central Europeo, ¿no? Es un poco más complicado. Es más complicado, bueno, pues si es más complicado. Realmente, bueno, no sé si quieres entrar en ese campo, pero realmente los dueños del Banco Central Europeo son los bancos centrales nacionales. O sea, el Banco de España tiene un 8,5% aproximadamente del capital del Banco Central Europeo. Entonces, lo que pasa es que se ha constituido un sistema de bancos centrales que realmente delegan en el Banco Central la gestión de la política monetaria. O sea, realmente el delegado es el Banco Central Europeo, ¿no? Y lo que quería preguntarte... Cambiaría una cosa que está en boca, sí, es un tema como más complicado, ¿no? Sí. Para meterse ahora. Pero una cosa de la que se habla ahora, y estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahora mismo hay inflación, la tasa ahora mismo del 7,4 interanual, es decir, las cosas se están poniendo y se van a poner peor por otra razón, que es la terrible guerra que se está produciendo en el este. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Y también estamos de acuerdo en que la mayoría de economistas, pues vosotros los llamáis mainstream o corriente principal, que siempre la ha habido y están más presentes en los medios de comunicación, empiezan ya lleva mucho tiempo diciendo que el Banco Central, como remedio para luchar contra esa inflación, va a subir los tipos. ¿Qué significa eso? ¿Qué efectos puede tener? ¿Y por qué vosotros no estáis de acuerdo? Bueno, primero, claro, porque eso parte de... no todos los economistas mainstream, pero muchos. Afortunadamente, algunos no lo defienden, ¿eh? Y yo diría que incluso el Banco Central Europeo no está en esa línea, por lo menos en los tipos del interés interbancario, por lo menos por ahora, no parece que estén en esa línea. Pueden cambiar de opinión, pero por ahora parece que no. Pero la teoría bueno, ahí hay dos teorías. Una es la teoría cuantitativa del dinero, es decir, esa idea de que la inflación es un fenómeno monetario y que si hay inflación es porque alguien se ha vuelto loco. Y demasiado dinero circulando, ¿no? Claro, demasiado dinero persiguiendo un número de bienes insuficiente, ¿no? Que es la teoría cuantitativa del dinero y que nosotros nos parece que es una teoría que te mete en un bucle, un racionamiento circular, ¿no? Porque en realidad lo que más bien ocurre es al revés, es decir, que cuando hay inflación es cuando hay un aumento de la masa monetaria. O sea, es verdad que cuando hay inflación crece la cantidad de dinero, pero no es la causa, es la consecuencia, ¿no? Y para eso te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que eres un empresario y tienes una póliza, una línea de crédito de tu banco de 100.000 euros con la que tú pagas a tus trabajadores y tus consumos, ¿no? De tu factura de la luz, etcétera, ¿no? Y resulta que este año aumentan los precios un 10%. El año pasado habías pedido una póliza de crédito de 100.000 euros, este año vas a necesitar 110.000 para poder comprar
la misma cantidad de insumos y contratar el mismo número de trabajadores porque han conseguido revisar sus salarios al alza, ¿no? Esto ahora es un milagro en España, pero podría ocurrir, ¿no? Claro, el banco va a evaluar tu historial de crédito, tu negocio, y va a decir, vale, bueno, tu empresa es rentable, venga, toma tus 110.000 euros. El banco acaba de aumentar la oferta monetaria un 10%. ¿Ha sido la causa de que los precios crecieran un 10%? No, ha sido una consecuencia, ¿no? Entonces, esa relación empírica entre cantidad de dinero e inflación, hay que tener cuidado porque las correlaciones no son causaciones. O sea, una correlación no es una causa, ¿no? Entonces, la inflación suele ser un poco más compleja, ¿no? En el caso del episodio que estamos viviendo ahora, está clarísimo que las causas son las disrupciones causadas por la pandemia, que han estado muchas fábricas paradas, han estado muchos almacenes vaciándose de mercancías. Un ejemplo que yo vi en primera persona, el año pasado yo no pude comprar una bici porque no había. O sea, no había bicicletas en España, en el año 2020, el año de la pandemia, el primer año de la pandemia. Yo no pude comprar una bici porque no había bicis. Cuando yo fui a la tienda de bicis no tenían, se habían vendido todas, ¿no? Y no estaban llegando. El tráfico internacional se interrumpió, los containers no podían desembarcarse con suficiente rapidez, ha habido problemas con el suministro de semiconductores, y a esto se ha unido la intención del cártel Países Productores de Petróleo y de Gas Natural, ¿no? de Arabia Saudí, etcétera, que el año 2020 no se comieron un colín, o sea, no consiguieron vender petróleo y el precio del petróleo se hundió a $20 el barril, incluso en algunos sitios los regalaban porque no tenían espacio físico donde almacenarlos, y ahora están intentando recuperar sus pérdidas del año 2020 y 2021 y han decidido subir los precios del petróleo. Y a esto se ha añadido ahora el desafortunado conflicto de Ucrania, ¿no? Porque Rusia es uno de los mayores suministradores de gas natural a Europa, y bueno, pues hay el riesgo de que en algún momento nos corten el suministro de gas, sobre todo a Alemania, ¿no? Entonces, todos estos factores, son shocks de oferta, son factores de coste que no tienen nada que ver con la cantidad de dinero que hay en la economía. La teoría mainstream te dice que el tipo de interés iguala el ahorro con la inversión, y que si subes el tipo de interés la gente ahorra más y por tanto consume menos. Es como si subieran los tipos se crea la ilusión de que se drena liquidez y esa es la creencia, pero tanto se bajaría la inflación. Pero ¿qué claro, pasaría realmente? ¿O qué va a pasar realmente? Porque van a subir los tipos. Claro, el problema de subir tipos de interés es que realmente sí, a ver, por supuesto, si tú ibas a comprar esa casa de 500.000 euros y te pongo un tipo de interés del 1%, pues dices, qué bien, pero si te lo pongo del 10% te lo piensas a lo mejor, ¿no? Sobre todo si tu salario no va a crecer el 10% el año que viene, ¿no? Y es verdad que en determinados revisiones de tipos de interés al alza pueden tener un efecto de desincentivar algunas inversiones. No digo que no, pero lo que pasa es que lo que nosotros decimos es que es muy difícil analizar qué va a pasar con una decisión de subir los tipos de interés, porque lo que estás haciendo es más que nada influyendo en cómo se distribuyen las rentas entre la economía. Entonces, lo que ocurre cuando suben los tipos de interés es que hay unas personas que obtienen más rentas y otras personas que pagan más rentas. Hay deudores y acreedores. Y el gran deudor en la economía moderna es el Estado. El Estado español tiene una deuda equivalente al 100% del Producto Interior Bruto, ¿no? Si tú subes el tipo de interés al 5%, pues de repente el Estado ya tiene que pagar y meter en la economía un 5% más, ¿no?, de gasto público, que no se corresponde con ninguna creación de bienes y servicios reales, ¿no? O sea, simplemente más renta para los grandes tenedores de deuda pública, ¿no? Entonces hay una serie nosotros decimos que hay que tener mucho cuidado con la decisión de subir tipos de interés, porque va a tener unas consecuencias redistributivas, normalmente regresivas. No sabemos además qué efecto pueden tener esos tipos de interés. No es un efecto limpio, nítido y claro. Puede tener efectos de diversa índole, y realmente tampoco resuelve el problema fundamental, y es que nos han subido el precio del petróleo los árabes. Entonces, los árabes, también los rusos, en fin, una serie de países,
y subir el tipo de interés no arregla ese problema. La teoría es que, bueno, lo que haremos es bajar el consumo. Entonces, la reflexión que hacemos es, pues vaya tontería, ¿no? O sea, nos han subido los precios los países productores y lo que vamos a hacer es dejar de producir en respuesta. O sea, vamos a hacer menos bienes y servicios. Yo creo que no es la respuesta más inteligente, ¿no? Es un poco tonto. De hecho, es una respuesta un poquito estúpida, ¿no? La respuesta más inteligente sería decir, vale, todas las fuentes de energía nos han subido un 10%. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es que todos los demás precios suban un 10% para que se restablezcan todos los precios relativos que había antes de la primera subida y, digamos, nos quedamos igualados y la relación de intercambio con los países productores se restablece, ¿no? Para ponerte un ejemplo, imagínate que nosotros fabricamos SEATs, ¿no? y vendemos SEAT, yo qué sé, León a Arabia Saudí y antes nos daban 20 barriles de petróleo a cambio de un SEAT León, ¿no? Y ahora nos piden 10, o sea, nos ofrecen 10 a cambio de ese SEAT. Y yo diría, oye, pues no me parece justo. Yo te estoy dando el mismo coche de antes, dame tú el mismo número de barriles que me dabas antes, ¿no? Quizás la solución no sea dejar de producir SEATs, que es lo que nos dice el mainstream. No, no, la solución si nos suben los árabes el precio del petróleo es dejar de producir SEATs, para que haya menos SEATs. Perdón. ¿Esto es la solución que me propones? ¿No sería mejor decirle a Arabia Saudí, oye, que al SEAT León que antes te costaba 10 barriles de petróleo, ahora te cuesta 20 barriles otra vez, ¿no? Eso parece que es esto, evidentemente, para el mainstream le explota la cabeza razonar de esta manera, pero desde la teoría monetaria moderna lo que nos gusta es empezar a pensar en términos de economía real, es decir, qué recursos reales tengo, qué bienes se están intercambiando realmente, y lo que estoy tratando es de maximizar el bienestar de la población, no crear sufrimiento entre la población porque los árabes nos han subido el precio del petróleo, ¿no? Y hablando de la teoría monetaria moderna y Sí, enfocarse a los recursos reales, y sí, como última pregunta, me sí, gustaría, bueno, una pregunta un poco compleja, pero sí. una adecuada comprensión del dinero puede servir para, como te digo, trabajar en pos de evitar la catástrofe climática. Sí, a ver, el problema, claro, yo no soy experto en el clima, yo no me arrogaría jamás la pretensión de que yo tengo Bueno, la pero podríamos solución. decir, Claro, por lo decirlo con claridad, sí, arreglar el planeta cuesta carísimo. Parece que claro, no hay dinero. ¿Qué eso es. respuesta Eso es lo que nos ofrecéis? gusta decir desde la teoría monetaria moderna. O sea, no es que sea un problema financiero, es un problema de recursos. Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Imagínate que yo decidiera como gobierno de España, quiero que todas las casas de España, todas tengan en los tejados paneles solares. Incluso, pues, oye, voy a subvencionarlo. Entonces nosotros de la teoría monetaria moderna decimos, eso no es un problema, subvencionarlo no es ningún problema. Incluso podríamos subvencionarlo al 100%, ¿no? No sería ningún problema, porque el Estado tiene la capacidad de creación ilimitada de dinero. Nosotros lo que decimos, ojo, que lo que tienes que valorar es, primero, si tienes suficientes placas solares para hacer ese proyecto en el país, probablemente tengas que importarlos de China, a qué precio, qué impacto va a tener sobre el mercado de placas solares esa decisión de llenar todo el país de placas solares y de repente lo mismo conseguimos que suba el precio o tenemos incluso problemas de suministro porque no hay capacidad de producción instalada, o a lo mejor tenemos otro problema porque no tenemos suficientes instaladores profesionales capaces de trabajar en ese proyecto y necesitamos. Entonces, lo que nosotros pedimos de la teoría monetaria moderna es, en vez de enfocarte en el problema financiero, que no es un problema más que imaginario, céntrate en el problema de los recursos reales. ¿Qué recursos reales necesitamos para acometer ese proyecto de transformación del modelo energético? Y eso también encaja con el problema de la energía, ¿no? del precio del petróleo y del gas, ¿no? Nosotros decimos, subir tipos de interés no va a resolver el problema, va a empeorarlo, va a crear sufrimiento en la población española. Lo que tú tendrías que empezar a plantearte, ¿cómo acelero yo esa reducción de la dependencia de los combustibles fósiles para que el impacto la próxima vez que me suban el precio del petróleo no sea tan nefasto, etcétera, ¿no? Ese es un poco el cambio de mentalidad
que pedimos a los economistas que hagan, ¿no? Y a los O sea, políticos, ¿no? en realidad, por quedarnos con una sensación positiva, no porque la entrevista no haya sido agradable, que para mí lo ha sido, espero que para ti también, si se Sí, quiere, muchísimo. si se quiere y se tiene un poco de entendimiento, se puede. Exacto, sí, sí. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas, pero hay que hacerlas con planificación y teniendo en cuenta los recursos reales de los que dispones, efectivamente. Esa es la idea. Y Bueno, se puede Stuart, hacer. MMT, Red Modern Money Money Theory, Theory, sí. tiene una web en español para todo Sí. aquel que quiera comenzar de alguna manera a desaprender, ¿no? Exacto, sí, sí, exactamente, para convertirse en ignorantes en economía como nosotros, exactamente. Exactamente. No, tenemos efectivamente una página web, www.redmmt.es, y también tenemos un canal de YouTube que también, vamos, buscando por Red MMT se encuentra. Estamos también subiendo cosas en iVoox, eso hemos empezado hace poco, y también estamos en Facebook, en Twitter, o sea, tenemos varios canales de comunicación y por ahí nos podéis encontrar, sí. Pues muchísimas gracias por este testimonio o por esta explicación tan concienzuda. A ti Muchísimas por el gracias, interés y por preguntar. Stuart. Voy a detener la grabación como